Buenos días, estimada docente y compañeros. Mi nombre es Glenda Toro Delgado. El día de hoy les voy a hablar sobre las reformas y actualizaciones curriculares en el Ecuador. Como primera reforma tenemos los planes y programas de estudio antes del año 1995, la enseñanza desde el año 1950. Estas reformas han consolidado los logros históricos y han adaptado el marco legal a las transformaciones sociales y globales. Como fortalezas de esta reforma tenemos que se establece la educación como laica y gratuita en todos sus niveles. Es mandatorio el acceso a la educación en los niveles primario y básico, garantizando la obligatoriedad de esta etapa formativa. Como debilidades, los estatutos carecen de asignaciones para la formación de docentes. No se prevén planes para la integración de personas con capacidades especiales. Como segunda reforma tenemos la reforma curricular de la educación básica. Esta reforma curricular consensuada del año 1996 nace a raíz del análisis crítico ante el fracaso evidenciado por la reforma curricular fundamentada en un enfoque conceptual durante el año 1994. Como fortalezas de esta reforma tenemos que se diseñó un sistema de validación que abarca tres perspectivas fundamentales: la técnica, la disciplinaria y la pedagógica. Este sistema incorporaba nociones de destreza y valores al currículo. En paralelo, se efectuó la eliminación de los contenidos clásicos académicos, reemplazándolos con la inclusión de procedimientos y habilidades. Como debilidades tenemos que se destacan varias carencias en esta etapa, entre ellas la ausencia formal de un enfoque pedagógico definitivo. El perfil de egreso presentaba deficiencias significativas, siendo superficial y genérico al estar basado únicamente en contenidos educativos. El enfoque curricular se mostraba como prescriptivo, limitándose exclusivamente a la teoría y dejando al estudiante en un papel pasivo, dentro de un sistema educativo lineal. Como tercera reforma tenemos la actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica en el año 2020. Su propósito radica en modernizar la reforma del año 1996, enfocándose en sus dimensiones sociales, científicas y pedagógicas, para su adecuada actualización y proyección en el contexto actual. Como fortalezas tenemos que establecer metas individuales para cada nivel o año, estrechamente vinculadas con otros elementos del plan de estudios. Propone métricas de evaluación para cada etapa, cerrando así el círculo de elementos curriculares desde su función intermedia. Introduce el término destrezas con criterio de desempeño. El perfil de egreso se basa en principios de interculturalidad, pensamiento crítico, creativo y lógico, además de incluir competencias en TICs y conciencia ambiental definidos por áreas de estudio. Como debilidades de esta reforma tenemos que ofrece una amplia gama de elementos sin establecer conexiones explícitas. Al ser una propuesta mesocurricular, asume roles que deberían corresponder a las instituciones educativas y a los docentes en el diseño curricular. Esta limitación afecta la capacidad de integrar el plan de estudios con el entorno social y cultural de la institución educativa. Como cuarta reforma tenemos que entra en vigencia el currículo para bachillerato, según el Acuerdo Ministerial 242 del año 2011. Este documento surgió con la intención de proporcionar a los estudiantes una formación integral apropiada para su edad, reemplazando así el conjunto de planes y programas especializados previamente utilizados en este nivel educativo. Como fortalezas tenemos que el plan se estructura alrededor de bloques curriculares y módulos por áreas específicas. La metodología educativa se centra en proyectos prácticos y trabajos, ya sean individuales o en grupo. Se emplea una matriz de destrezas con criterio de desempeños y una matriz de criterios de evaluación. Además, se establecen objetivos generales para cada área o plan. Como debilidades de esta reforma tenemos que se experimenta la pérdida de especializaciones, lo que resulta un déficit de conocimiento, especialmente notable en el ámbito de las ciencias matemáticas.
Se evidencia una brecha significativa en el perfil deseado y el perfil actual. Además, la formación docente aún no está alineada de acuerdo al currículo establecido. Como quinta reforma tenemos el currículo de los niveles de educación obligatoria. El currículo del año 2016 se distingue por su enfoque más abierto y altamente flexible, orientado a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes, con un énfasis especial en su diversidad y la adaptación a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Como fortalezas de esta reforma tenemos que la organización por área se distingue por su precisión en codificación y uso de colores, lo que fomenta el trabajo disciplinario. Los indicadores de evaluación presentados de manera secuencial se centran en estándares de aprendizaje. El perfil de egreso del bachillerato ecuatoriano se fundamenta en tres valores primordiales: justicia, innovación y solidaridad. Los objetivos son integrados dentro de cada subnivel y están específicamente definidos por áreas. Se destaca por su enfoque social crítico que se basa en la reflexión y fomenta la participación activa de los estudiantes. Las debilidades de estas reformas son que los docentes tenían la responsabilidad de desarrollar un trabajo significativo en el segundo y tercer nivel de concreción curricular. Sin embargo, la capacitación de los docentes en la implementación de nuevas reformas eran prácticamente inexistentes. Como sexta reforma tenemos el currículo por la emergencia sanitaria. El primero de ellos fue el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, en el cual, en base a esto, se introdució el Plan de Estudios Priorizado para situaciones de emergencia. Representa una oportunidad para flexibilizar las prácticas educativas y fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo. Las fortalezas de este currículo eran: este plan de estudio se distingue por fomentar un proceso educativo autónomo, adaptable a entornos presenciales, semipresenciales o remotos, y flexible para satisfacer la diversidad de ofertas educativas y necesidades de aprendizaje, adaptándose a distintos contextos. Después tenemos el currículo priorizado para la emergencia. Fue aplicable a nivel nacional, garantizaba la continuidad de la educación en los tiempos de pandemia, priorizando los aprendizajes imprescindibles. Como fortalezas de este currículo tenemos que aquí se trabajaba con proyectos interdisciplinarios. El aspecto curricular más significativo de este documento es la metodología y evaluación, ya que se introdujeron los proyectos interdisciplinarios. Estos proyectos permiten la integración en todas las asignaturas como un proceso único. De ahí tenemos las debilidades. La desigualdad en la sociedad se hace más evidente por la carencia de recursos tecnológicos en muchos hogares. El currículo no se adapta o no se utiliza según los contextos para los cuales fue diseñado. Fue difícil mantener un control exhaustivo del progreso del aprendizaje de todos los alumnos. Como séptima reforma tenemos el currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales del año 2022. En marzo del año 2022 se emitió el acuerdo número Mineduc 2020-0010-A, que notificó la obligatoriedad de aplicar el proyecto en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento o modalidad. Como principales características de este currículo tenemos que se enfoca en el desarrollo de competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Se trabaja por trimestres. La implementación de un plan de estudio se ajusta a la propuesta de carga horaria mínima establecida para cada subnivel educativo. Como fortalezas tenemos que fomenta la investigación entre los estudiantes, destacando el trabajo realizado a través de un producto que resuelve una problemática estudiada. Como debilidades tenemos desconocimiento e incertidumbre al aplicar la nueva modalidad de trabajo para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como octava reforma tenemos el marco curricular competencial de aprendizajes del año 2023. El Ministerio de Educación ha planteado un enfoque curricular que abarca desde la educación inicial hasta bachillerato, con una estructura conceptual y teórica.
Este marco curricular competencial de aprendizaje se implementará en el año 2024-2025 como un plan piloto. Tenemos las referencias utilizadas para el trabajo y también las linkografías. Agradezco mucho por la atención prestada.